A ver, buenos días, gracias por su asistencia. Entonces vamos a comenzar la clase. Solamente un minuto que me habiliten la opción para compartir pantalla. Y comenzamos. Bueno, hasta eso podemos un poquito, hoy vamos a hablar sobre los organismos internacionales, justamente en medio de una situación internacional bien complicada, ¿no? Más allá de la guerra, que es siempre condenable, ¿no? La guerra, pues, es un extremo, ¿no? Es el fracaso de todas las otras vías. Y bueno, y por último, finalmente también se utiliza para lograr también objetivos que la diplomacia no ha logrado, ¿no? Bueno, lo que plantearíamos hoy día serían las cuestiones económicas, ¿no? ¿Qué significa? Y todas son internacionales, todas tienen que ver con los organismos internacionales. Esto es un poquito también ponernos en contexto. Todavía no me habilitan la pantalla. Ya, esto es un poco ponernos en contexto sobre lo que significa el orden de posguerra, ¿no? O sea, después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos es el gran vencedor, es el gran país intacto, es la gran potencia industrial que, bueno, dirige, pues, las conferencias para organizar el mundo después de haber quedado destruido con la invasión Hitler. Entonces crea, pues, organismos en su territorio, ¿no? O sea, la ONU, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, todos estos organismos internacionales financieros tienen sede en Washington, si no es en Washington, en alguna ciudad de Estados Unidos. Y se firman unos acuerdos denominados o llamados acuerdos de Bretton Woods. Esos acuerdos crean, bueno, en esas conferencias, bueno, no son acuerdos, son conferencias, ¿no? En la conferencia de Bretton Woods se crea el Fondo Monetario Internacional, se crea el Banco Mundial y se firma un acuerdo muy importante que es, ahí ya tengo la pantalla. Ya, muy bien. Entonces, justo como les comentaba, ¿no? En la conferencia de Bretton Woods, en 1944, conferencia, ya. En esta conferencia de Bretton Woods se van a crear el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Y es más, se va a crear en esta conferencia también de Bretton Woods, ¿no? Se va a se establece el patrón monetario internacional, ¿no? Basado en el oro. Entonces, el patrón monetario internacional es que $33 de Estados Unidos de ese tiempo, ¿no? $33 equivalían a una onza de oro. Ya, ese era el patrón monetario internacional. Entonces estamos hablando de un patrón, de un patrón oro, ¿no? De un patrón oro. Quiere decir que en ese tiempo la moneda estaba respaldada en oro. ¿No? Quiere decir que cuando se emitían dólares, se tenía que emitir en función de la cantidad de oro que tuviera la Reserva la Reserva Federal de los Estados Unidos. ¿Ya? Entonces quiere decir que si es que tú desconfiabas de los dólares o en todo caso preferías guardar tu riqueza en otra moneda, ¿no? ¿Ya? Si querías guardar tu riqueza en otra moneda,
podías ir a la reserva de Estados Unidos y Estados Unidos, esa reserva te pagaba en oro los dólares que tuvieras, ¿no? Tú llevabas tus $33 y ellos te pagaban en oro y tú podías guardar tu riqueza en forma de oro si es que así lo deseabas. Esa era la promesa, la convertibilidad, ¿no? La convertibilidad oro. ¿Ya? Entonces, este patrón monetario internacional, sumado a la creación de organismos financieros, ¿no? Como el Banco Mundial, que realiza préstamos, ¿no? Préstamos para infraestructura, ¿no? O programas, ¿no? Y programas contra la pobreza. Sí, programas contra la pobreza. Entonces, y el Fondo Monetario Internacional, que realiza préstamos, perdón, ¿no? Realiza préstamos dirigidos al sistema financiero. ¿No? O sea, si un país tiene problemas con su sistema financiero, tiene problemas a veces lo que se va a generar en el sistema financiero son problemas de liquidez, ¿no? Los problemas más comunes, ¿no? Un problema común en el sentido que normalmente es lo que ocurre, son, digamos, los problemas de liquidez, ¿no? Son las crisis de liquidez. Crisis de liquidez. ¿Qué significa una crisis de liquidez? Significa que falta efectivo, ¿no? Falta de efectivo a los bancos. O sea, que te falte el efectivo es muy diferente a decir que no tengas dinero. Ustedes pueden, bueno, van a comer con sus amigos, ¿ya? Y bueno, pues se olvidaron su billetera, ¿no? Entonces, se olvidaron su dinero en casa, no tienen el efectivo para pagar. Se olvidaron pues la tarjeta, el dinero en efectivo, no tienen medios para pagar. Entonces, ustedes tienen el dinero, pero no lo tienen en ese momento. Entonces, en ese momento, en ese restaurante, en ese local, ¿no? Sea que estén ahí compartiendo, tienen un problema de liquidez, tienen una crisis de liquidez. Interesante usar ese término, no creo que nadie use ese término, pero finalmente eso es lo que ocurre. Entonces los bancos también pueden llegar a ese momento, ¿no? No pueden disponer de efectivo para pagar las deudas. Puede llegar ese momento, ¿no? Por eso digo, problema común no en el sentido de que siempre ocurra, ¿no? Sino que normalmente cuando ocurren problemas son de ese tipo, ¿no? Son del tipo crisis de liquidez. Entonces hay una falta de efectivo. Para cubrir gastos, ¿no? Falta de efectivo para pagar, ¿no? Entonces el fondo te dice, no te preocupes, yo te presto el dinero y tú le prestas a los bancos. Ya está, acá. Y los bancos entonces pueden cumplir con sus obligaciones, pueden a sus listas, a sus ahorristas, etc. ¿No? Y el sistema financiero puede seguir funcionando. Entonces, todo este sistema monetario funcionó y convirtió al dólar. Entonces, ¿cuál es la consecuencia de todo esto? ¿Cuál es la consecuencia de todo esto? Que el dólar
se convierte en divisa. En divisa, bueno, no voy a poner internacional porque la divisa es internacional, ¿no? Se convierte en divisa, ¿no? En medio de pago internacional, ¿no? Medio de pago internacional, ¿no? Y hoy justamente vemos los problemas de esto, ¿no? O sea, el dólar, bueno, con todo lo que ha hecho Estados Unidos y Europa, el dólar se convierte hoy en un arma económica, ¿no? Es un arma económica, es un arma con el que te puedo amenazar. Oye, mira, como en mi moneda es donde se realizan todas las transacciones internacionales, te voy a prohibir usar mi moneda, ¿no? Te voy a prohibir los organismos donde se utiliza mi moneda. Entonces, así tengas mi moneda, no vas a poder hacer nada, te vas a quedar paralizado. Te prohíbo hacer las transacciones en dólares, te bloqueo de todo, ¿no? Entonces, quiero destruir tu economía. Pero lamentablemente, y acá viene el enfrentamiento, ¿no? O sea, Occidente, o lo llamaríamos Occidente. Occidente, y esto creo que la pandemia lo ha demostrado, es simplemente Estados Unidos más la Unión Europea. Ya, no hay más, ¿eh? O sea, no, ahí no entramos nosotros no somos parte de Occidente, ya, no nos van a dar las vacunas a nosotros, no nos van a repartir ayuda a nosotros, estaremos en el mismo continente Estados Unidos, pero no somos Occidente. Ajá, ya que sí, que hablaremos español, hablaremos castellano, quieran, pero no somos Occidente. Entonces, Occidente más o menos representa, Occidente ha aplicado sanciones, aplica sanciones a Rusia, ¿no? Pero Occidente son pues, Estados Unidos es como 300 millones de personas y la Unión Europea deben ser como 500 millones. O sea, Occidente son 800 millones. Y esto está partido con el otro gran bloque económico en surgimiento que son los BRIC. ¿Alguien sabe qué son los BRIC? A ver, ¿qué son los BRIC? A ver, lo escriben ahí, creo que lo pueden escribir. Sí. A ver, escríbanlo. ¿Qué son los BRIC? A ver, vamos a ver. Los BRIC. A ver, pueden buscar en YouTube. ¿Qué son los BRIC? No sé, profe, ya bueno. A ver, salando un poquito. Los BRIC son un grupo de países de economías en surgimiento, en alza, ¿no? Son economías emergentes. Muy bien, entonces los BRIC están formados por BRIC, Brasil, ¿no? B de Brasil, B de R de Rusia, la India y China, ¿no? Y bueno, y de ahí pueden sumarle, creo que también le agregan, esto ya no, en todo caso le pueden sumar también a Sudáfrica. Creo que también está parte, ¿ya? Bueno, a ver, los BRIC no han aplicado, no han sancionado a Rusia. Ya, y no han sancionado. ¿Y cuántos millones son los BRIC? Ya, a ver, Brasil es 150, Rusia es 150 millones, la India es como 1.000 millones, China es 1.000 millones, bueno, Sudáfrica serán un tanto así, ya, millones de personas. Quiere decir que 800 millones de personas, ¿no? Tienen pues un control, una riqueza sobre la economía mundial versus todos ellos que son 2.000
300 millones de personas, ¿no? Que están en contra de utilizar el dólar o utilizar las sanciones para castigar la economía de un país, ¿no? Para renunciar al diálogo, renunciar a todo eso para sancionar la economía de un país. Entonces, económicamente hablando, el mundo empieza a girar a estos organismos financieros generados después de la Segunda Guerra Mundial, empiezan a desbarajarse. Ahora, si bien es cierto que Estados Unidos establece el patrón monetario internacional él mismo solito, y eso es lo que hace que su moneda se convierta en divisa, en medio de pago internacional, y eso le da, por ejemplo, la capacidad de escapar de la inflación. O sea, por ejemplo, Estados Unidos ha impreso dinero a un ritmo que no tiene parangón en la historia, ¿no? O sea, han entregado por la pandemia $1.000, creo, de subsidio a cada familia, ¿no? Al público objetivo, imprimiendo dinero. Ha financiado sus guerras imprimiendo dinero, ¿no? Y ese dinero no llega pues directamente a la familia, no es que imprima dinero y se le entrega a las personas, ¿no? Se lo entrega a los bancos. Y con eso se puede comprar, pues, entonces es una fantasía en la que vive. Y ustedes dirán, profe, pero no es que si tú imprimes dinero, la inflación salta. Por eso les digo, pues, al ser divisa internacional, no solamente se demanda dólares en Estados Unidos, se demanda dólares a nivel mundial. Entonces, cuando Estados Unidos imprime dinero, parte de ese dinero sale de Estados Unidos. No, sale de Estados Unidos, entonces no se queda. Y por eso es que no termina generando inflación, pero el problema es que la capacidad industrial de Estados Unidos se ha mermado, ¿no? El mismo Trump también era el que quería recuperar el equilibrio de la balanza de pagos, porque quería traer empresas para producir bienes, ¿no? Porque ese era el diagnóstico, ¿no? El diagnóstico es que la capacidad de producir bienes de Estados Unidos se ha menguado porque esa producción se ha trasladado hacia China, se ha trasladado hacia Asia. Entonces, un país que no produce, un país que imprime dinero, hace que sus ciudadanos tengan muchos bienes, mucho dinero para gastar, pero no hayan bienes disponibles. Entonces, por eso es que el déficit con China es pues gigantesco, porque todo lo van importando de China. Todo lo importan de China. Entonces, ahora, ¿cómo es que Estados Unidos ahora puede imprimir dinero como le da la gana? No es que había un patrón monetario aquí, ¿no? No es que había un patrón monetario de una onza, sí, pero en 1973, si no me acuerdo, Estados Unidos rompe, él solito, él mismo lo rompe el acuerdo de Bretton Woods. Los franceses dicen, ya, bueno, tú dices que $33 de Estados Unidos es como tener oro en tus reservas, pero yo prefiero el oro. Entonces, cámbiamelo. Y Estados Unidos se niega y rompe el acuerdo. Entonces, desde ese momento, el dólar deja de tener respaldo en oro y eso desencadena también que muchas monedas hagan lo mismo. Y hoy ninguna moneda tiene respaldo en oro, ¿no? Ninguna moneda acepta cambiar el dinero que imprime por el oro de sus reservas, ¿no? El Perú tampoco, ¿no? El Perú ya no simplemente imprimes el dinero porque estás obligado a hacerlo. Eso lo vimos en la semana de dinero, eso se llama dinero fiduciario. Es el dinero fiduciario. El dinero fiduciario es el dinero sin respaldo. Ahí viene el término también, y ustedes lo habrán escuchado hablar muchas veces, que habla de dinero orgánico y dinero o emisión orgánica e emisión inorgánica, ¿no? Hay en alguna pregunta de ahí que han visto de economía, han visto estos términos, emisión orgánica, emisión inorgánica. Cuando hablaban de emisión orgánica, era cuando el Banco Central, pero era un criterio del Banco Central, emitía moneda en función de la cantidad de dólares que tuviera, ¿no?
que tuvieran en reserva. Entonces, emitía soles en función de los dólares que tuviera, respaldado en la cantidad de dólares, o su equivalente. Si tenía $10,000, imprimía moneda por un valor de $10,000. Eso era la emisión orgánica. Pero ya desde hace ya varios años, ya el Banco Central también ya esa regla la ha dejado en desuso, ¿no? Y realiza emisiones inorgánicas, ¿no? O sea, emisiones sin respaldo de ningún tipo o con ningún tipo de referencia al dólar. Entonces, eso también es una constante de todo este deterioro, ¿no? En muchas ocasiones Estados Unidos ha firmado acuerdos en muchos campos y finalmente cuando no le ha convenido, los ha roto, ¿no? Los ha simplemente se ha retirado, ¿no? En el tema de seguridad, por ejemplo, ¿no? Había un tratado de misiles, ¿no? De desarrollo de misiles de mediano y largo alcance, ¿no? Con Rusia, ¿no? Rusia y Estados Unidos se salió y Rusia le reclama, oye, le dice, pero teníamos un tratado que más o menos nos decía qué producir, qué no producir para no estar gastando pues en eso, ¿no? Firmemos el tratado, nunca más se volvió a hablar, ¿no? Entonces, hay cierta intransigencia, ¿no? En que le da este orden financiero establecido después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Muy bien, entonces, ese sería el panorama general del mundo, ¿no? O sea, Occidente sancionando, cerrando todos los canales, por ejemplo, ha cerrado el famoso sistema SWIFT, ¿no? El sistema SWIFT, pero estos países, India, China, tienen sistemas de pago alternativos al SWIFT, ¿no? Entonces aquí tenemos sistemas alternativos. Que bueno, eran alternativos porque en realidad pues la gran mayoría de países estaba acá, no había necesidad, pero después de ver esto, estos países ya no se sienten tan seguros, ¿no? De poder, de que no sean castigados económicamente, ¿no? De que no les utilicen, que cuando ellos desean algo contrario a lo que los países más ricos desean, también los castiguen, pues, ¿no? Entonces eso hace que empiecen a desconfiar de las instituciones. El SWIFT es un sistema de mensajería entre bancos, ¿no? Entonces, si alguien quiere realizar un pago en otro país, el banco se conecta a ese sistema, envía una orden de pago a los bancos en otros países, ese banco ya tiene esa orden de pago, tiene la confirmación de que esa operación existe, entonces ese banco puede cubrir la operación, o en todo caso otro banco ahí puede cubrirle y puede pagarle a su cuenta, ¿no? Entonces por eso se puede hacer operaciones casi con cualquier banco, ¿no? O cualquier banco puede cubrir y las operaciones se realizan. Entonces el sistema SWIFT es eso, ¿no? Es un sistema de comunicación donde cada banco tiene un código de identificación. Entonces en el sistema se puede saber qué banco es el que ha hecho la petición de pago. Y entonces con esa seguridad que se va a pagar, el banco puede pagar ese dinero sin necesidad que el dinero se transfiera. Y el sistema SWIFT no es un sistema de transferencia de dinero, no es que tu dinero lo están transfiriendo, ¿no? Es un dinero que te dice, oye, ya acá, págalo acá, yo después te puedo compensar acá, te puedo pagar, ¿no? Es un tema así, mira, tú me cubres este dinero, yo aquí cuando sea la ocasión también te la voy a poner, te voy a cubrir el dinero. Entonces es así, ¿no? Yo te cubro, tú me cubres, tú pagas, yo pago por ti, ya porque tienen esta mensajería, da esa facilidad. Entonces, ahí pues los organismos internacionales, ¿no? A grosso modo, espero que la explicación haya sido razonable. A ver, hay preguntas sobre esto. Conjunto de Brasil, Rusia, pues muy bien, Ariana, ahí está. Excelente, y sigan participando. Muy bien. Bueno, el Fondo Monetario Internacional tiene como fines, dice acá, fomentar la cooperación monetaria internacional, ¿no? O sea, ahí nunca se olviden, ¿no? O sea, quiere decir que realiza préstamos para déficit de balanza
de pagos, ¿no? Normalmente el fondo realiza esta clase de préstamo, ¿no? Para cubrir déficit en balance. Déficit en balance de pagos, ¿qué significa? Que tus gastos son mayores a tus ingresos. Eso significa tener un déficit de balance de pago, ¿no? Que tus gastos son mayores a tus ingresos. Facilitar la expansión y el crecimiento equilibrado del comercio internacional. Bueno, sí, ¿no? Claro. También cuando hay estabilidad en la balanza de pagos, en los ingresos de un país, se puede seguir comerciando en el tiempo, ¿no? Fomentar la estabilidad cambiaria. Procurar que los países miembros mantengan regímenes de cambios ordenados, claro. Estabilidad cambiaria, ¿no? Esto es importante también. La estabilidad cambiaria, pues, permite que que el mercado también no se altere, ¿no? Entonces, esto era generalmente cuando los tipos de cambio eran, vamos a hablar, tipo de cambio fijo, ¿no? Tipo de cambio fijo. Pero ya hoy por hoy ya no se utiliza el tipo de cambio fijo. Ahora todos utilizan un tipo de cambio flexible, o sea, un tipo de cambio que se determina en el mercado. Cuando es fijo, quiere decir que el gobierno establece el tipo de cambio, ¿no? Por eso es que se utilizaban las palabras devaluación, ¿no? Cuando hablaban de devaluación, cuando los gobiernos hablan de devaluación, significa que el tipo de cambio es fijo, significa que el gobierno controla el tipo de cambio. Cuando en los periódicos o los economistas hablan de depreciación, se refieren a que el tipo de cambio es flexible, o sea que es el mercado quien determina el valor del tipo de cambio. Bueno, ¿qué es la integración económica? Importancia, acá vamos. ¿Qué es la integración económica? Ya. A ver, la integración económica. Ya. ¿Qué es la integración económica? La integración económica comienza por niveles, ¿no? La integración económica es un proceso, ¿no? Es un proceso de intensificación del intercambio comercial y de factores productivos, ¿no? Entonces, el proceso mediante el cual entre dos áreas o regiones fluye, ¿no? O se, eh, se integra o incrementa el flujo de bienes y el flujo de factores de producción, o sea, se intercambian ya capitales, se intercambian trabajadores, se intercambian empresas, ¿no? Entonces, lo que tenemos es primero, el primer nivel, el nivel 1, estos serían como niveles, ¿no? El nivel 1 significa un acuerdo para reducir aranceles, ¿no? Reducir aranceles. Entonces, lo que tenemos es dos países que acuerdan reducir aranceles, ¿no? Entonces, dos países dicen, oye, en nuestro intercambio nos vamos a cobrar 10% de aranceles. Y con otros países, el país, ¿no? C, por ejemplo, vamos a cobrarnos ¿no? Vamos a cobrarnos, yo le cobro a él, porque no me gustan sus productos, un 80% y tú le cobras un 60%, ¿no? Vamos a poner doble flechita porque esto es pues ida y vuelta, ¿no? Entonces, esos serían nuestros aranceles. Y entre nosotros sí,
nos cobramos baratito nomás, ¿no? Baratito. Muy bien. Entonces, eso sería un área de transferencias. Pero ahora, ¿qué es lo que el segundo nivel? El segundo nivel es, ¿no? El segundo nivel es ya no reducir aranceles, sino eliminar aranceles, ¿no? Eliminar aranceles. Entonces, ¿no? Entonces, lo que va a pasar es lo siguiente, ¿no? Lo que va a pasar es que entre el país A y el país B se establece un área donde ya no nos cobramos aranceles, ¿no? 0% de aranceles. Pero bueno, no solamente eso, ¿no? Como es un área de libre comercio, entonces, en todo, desde aquí en adelante, ¿no? Hay una libre circulación de bienes. Solo de bienes, ¿eh? Bienes. Entonces, bueno, hay cosas que tienen que darse, ¿no? Por ejemplo, aquí es muy importante en un área de libre comercio, es muy importante, por ejemplo, una serie de tratados complementarios, las normas de origen, ¿no? ¿Qué son las normas de origen? Las normas de origen son los criterios para determinar cuándo un bien es considerado de un país, cuándo un bien es considerado producido en un país, ¿sí? Entonces, lo que tenemos es, pues, que los bienes no son producidos íntegramente en un país, ¿no? Por ejemplo, un automóvil, ¿no? Una parte del automóvil es producido en Tailandia, en Singapur, ¿no? No sé, pues en Malasia, y luego es llevado a Japón, y en Japón es ensamblado, ¿no? Entonces se puede decir que el auto, si bien es cierto, dice fabricado en Japón, pero solamente sería un 60% o un 70% japonés, porque contiene un 30% de piezas importadas o producidas en otros países. Entonces, en los tratados de libre comercio siempre se negocia esta cláusula de normas de origen, ¿no? ¿Por qué? Porque podría ocurrir que yo le pongo, ya, el país A, yo le digo, mira, ¿sabes qué? Yo no quiero comerciar, ¿no? Yo no quiero comerciar contigo, o sea, con C. Y yo te voy a cobrar a ti con C, el país a C le cobra pues lo que estaba acá, ¿no? El 80%. El 80%. Pero C, ya, en lugar de enviárselo a, en lugar de enviarle a los productos, se lo envía a B, porque con B tiene un 50% de arancel. Y luego de B, ¿no? Luego de B, llega a A, porque con B no tiene aranceles, ¿no? Entonces ingresa los productos de C, de C, ¿ya? Porque es más barato. Y entonces se genera un problema, pues, porque por eso es que aparecen estas normas de origen, para frenar eso y regular. Y aún así es bien complicado. Por ejemplo, ¿quién le hacía esto a los chinos? Le hacían esto, ¿no? A los europeos. Ya, las bicicletas chinas, pues son, si ustedes han ido a comprar bicicletas, tal vez aquí a los centros comerciales en el centro de Lima, no sé, Emancipación, o la avenida Grau, creo, donde venden bicicletas, hay bicicletas, pues, wow, baratísimas, ¿no? 300 soles, 250, ¿no? De todos los precios, en realidad. Entonces, las bicicletas chinas son, pues, es imposible competir, pues, ¿no?
quebraron la pequeña industria de bicicletas, ¿no?, que tenía Europa. Y entonces los europeos le pusieron aranceles a las bicicletas chinas. Entonces, como le pusieron aranceles porque los aranceles pueden ser inclusive no del 100%, pueden ser inclusive del 120, ¿no? O le pueden poner aranceles pues para disuadirlo del 180%, ¿no? 180% le ponen, ya para decir no vengas. Entonces los europeos, los chinos, en lugar de llevarlo directamente a Europa, lo enviaban a Tailandia, ¿no? Y de Tailandia lo enviaban a Estados Unidos, ¿no? O sea, sigue siendo tan barato, ¿no? Igual enviándolo, vendiéndolo a Tailandia primero y saliendo desde allá, seguía siendo más competitivo, ¿no? Entonces ocurre esas cosas con las áreas de libre comercio, ¿no? Por eso es que los países establecen ya un bloque, ¿no? Establecen un bloque. Entonces la unión aduanera es que todos los países miembros, cobran un arancel, ¿no? Hay una sola aduana, ¿no? Entonces acá se unifican los trámites y permisos aduaneros, ¿no? Bueno, por ejemplo, bueno, ya es más histórico, ¿no? La unificación, ustedes recuerdan la reunificación alemana, ¿correcto? La reunificación alemana de 1871, en gran parte lo que significó es, pues, de todo, una unión aduanera, ¿no? O sea, entre los distintos principados. Y lo que pasaba era que cada territorio, cada principado tenía sus aduanas, tenía su control de mercancías. Entonces puede ser un caos viajar comerciar en el territorio. Entonces, una de las primeras cosas que realizan los unificadores en la formación de este nuevo Estado alemán es pues el establecimiento de una unión aduanera, ¿no? Una unión aduanera. Inglaterra también, ¿no? Recuerden que estamos pues saliendo de la Edad Media, ¿no? Todavía son rezagos de la Edad Media. Entonces ahí pues cada región tenía sus aduanas. Por lo tanto se estabilizan estos trámites. Con el Brexit, ¿no? Inglaterra sufrió pues un entrampamiento, ¿no? Porque se restablecieron las aduanas en Reino Unido. Eso implicaba más trámites, papeleos para entrar, ¿no? Entonces, bueno, pues dentro de Europa todos los países pueden comerciar ya con criterios aduaneros establecidos y casi libres, muy mínimos, y entonces las mercancías pueden fluir libremente, ¿no? Entonces, ¿no? Como que se establece un solo criterio para evitar esto, ¿no? Para evitar esto. ¿No? Entonces tenemos A, B, ¿no? A, B, muy bien. Como un solo, y tenemos a C, ¿no? Entonces ahora sí, a C le cobro pues su arancel, ¿no? Oye, ¿quieres comerciar conmigo? Ya, pero ahora sí, no importa a quién le vendas, te cobro tu 80%. Porque no sé, no me convienen los bienes que me vendes, no son bienes que compiten conmigo, ¿no? Entonces ya no ocurre este problema, ¿no? De que le vende a uno, el otro lo envía, ¿no? Porque tiene 0% de arancel. No, le pongo su 80%, su 180%, como para decirle ya no vengas.
Muy bien, luego ya viene el mercado común, ¿no? Entonces, en el mercado común lo más importante es que ya aquí hay libre circulación de bienes, pero aquí se agregan, ¿no?, a los factores productivos. Entonces tenemos una libre, o sea, adicional a los bienes, tenemos una libre circulación de factores productivos, ¿no? ¿Cuáles son los factores productivos? ¿No? De factores productivos, ¿cuáles son? Son el trabajo, el capital y el factor empresa, ¿no? Entonces, en un mercado común, estos factores fluyen libremente, fluyen libremente. Muy bien, entonces tenemos a la unión económica y la unión monetaria, pues, ¿no? Que sería lo siguiente, ¿no? Yo tengo que son cosas diferentes, o sea, aquí ya en ambos casos hay una libre movilidad de factores productivos, ¿no? Entonces, algunos pueden tener mercado común, otros pueden tener unión económica, ¿no? Por ejemplo, en la Unión Europea, o sea, aquí ya en ambos casos es libre circulación de bienes. Bueno, ya no voy a repetir esto porque está ahí. ¿Mm? Pero, por ejemplo, en la Unión Europea, algunos países tienen mercado común, otros tienen unión monetaria, ¿no? Creo que son 27 países, forman parte del mercado común, pero creo que 25, ¿no?, una cosa así es, ¿no? De la zona euro. O pongámoslo mejor así para poner así, ¿no? Vamos a ponerlo así mejor. En la Unión Europea hay dos cosas, pues, diferenciadas: el mercado común y la zona euro, ¿no? La zona euro y el mercado común son dos cosas diferentes, ¿no? Entonces, en el mercado común creo que existen 27 países y en la zona euro, no sé, 25. Hay que confirmar estos números, ¿no? O de repente menos, ¿ya? No todos utilizan la moneda única. Pero eso significa establecer una autoridad monetaria. Una autoridad monetaria. Uh-huh. Y la integración económica total ya es una autoridad política, ¿no? Una autoridad política. Bueno, ahí aparecería un Estado supranacional, ¿no? O sea, bueno, ponen como ejemplo Reino Unido porque ellos son los que bueno, tienen este sistema, ¿no?, de reinos. O sea, Escocia es un país, Gales es un país, Inglaterra es un país, pero todos están gobernados por la monarquía británica. Todos están gobernados por la monarquía británica, ¿no? Entonces, hay una autoridad política ahí que ya por consenso, ¿no? O a la fuerza. Bueno, en el caso de Inglaterra hay muchas cosas a la fuerza ahí, ¿no? Ahí mando mi ejército, ¿no? Miren nomás la película de William Wallace. Pero, bueno, ya ahí se ha conformado la unidad de la isla, ¿no? La unificación. Obviamente hay autonomías, ¿no? Y bueno, etapas de la integración, eso es más o menos lo que hemos visto.
Estos son los acuerdos. Muy bien, estos son los acuerdos aquí. En el caso del Perú, en el caso de Latinoamérica, los tratados de integración han dado muy buen resultado por la falta de compromiso político, ¿no? La falta de compromiso político. La falta también de intercambios comerciales, ¿no? O sea, por ejemplo, es muy fácil, por ejemplo, para los gobiernos latinoamericanos, bueno, pues criticar abiertamente a Venezuela, ¿no? Acusarlos de ser una dictadura, querer romper relaciones comerciales con ellos, participar de sus sanciones, adherirse a eso, ya es muy fácil, ¿no? Aislar a Venezuela, ya. ¿Por qué? Porque, bueno, es una dictadura todo. Y los políticos de esa postura, bacán, van defendiendo eso, muy bien. Pero a veces los periodistas le preguntan, ¿no? A algunos que son perspicaces, ya está bien, tú condenas a Venezuela, todo, pero entonces, y propones romper relaciones comerciales con Venezuela para obligarlo, ¿no? O sea, otra vez, la política de sanciones, ¿no? Entonces se dicen, pero ¿por qué no critique? Pero entonces, ¿por qué no hacemos lo mismo con China? Que también es una dictadura, que también es un régimen de perpetuidad, que si, bueno, si los acusamos de ciertas cosas, también a ellos. Entonces, bueno, a veces los políticos son contradictorios, ¿no? Y dicen, sí, pero esa es otra cosa, ¿no? No, esa es otra cosa, y es complicado el asunto, no se puede, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque China es tu primer socio comercial, pues, ¿no? Y Venezuela debe ser, pues, como que el 20º, no sé, o sea, es muy abajo. Entonces, por la cantidad de intercambios es fácil ponerse en esa posición. Pero ya cuando estamos hablando de China, ya, pues es difícil, ¿no? Entonces, vean que el gobierno chino, una de las condiciones que el gobierno chino coloca, pone para poder, el gobierno chino tiene para poder conversar con él es, por ejemplo, no reconocer a Taiwán, ¿no? O sea, mejor dicho, aceptar, pues, que en política exterior solamente hay una sola China y que esa China está representada por el gobierno del Partido Comunista, ¿no? Por el gobierno de Pekín. Uh-huh. Entonces, y que Taiwán es parte de China. No sé si lo vieron cuando Nicaragua recientemente restableció relaciones comerciales con China, ¿no? No leyó esa declaración. Muy bien, bueno, creo que han escrito algo. Profe, ¿y la Alianza del Pacífico? Ya, muy bien. La Alianza del Pacífico es la siguiente lámina. Está. La Alianza del Pacífico es un acuerdo un poco con más vida por el tamaño. O sea, acá lo fuerte de esto es el tamaño de las economías. ¿No? Es el tamaño de las economías. Pero otra vez también vamos a lo mismo, pues ojalá que perdure, pues, ¿no? Sí, es un buen acuerdo por el tamaño de las economías, ¿no? Porque son economías grandes, entonces es interesante, pero más allá del avance en la circulación de bienes, todas prometen al final integración de capitales, personas, ¿no? Poder movernos en un país a otro, pero finalmente llegar a algo tipo la Unión Europea, un acuerdo, por ejemplo, donde los países coloquen un fondo. O sea, lo interesante de la Unión Europea, lo potente de la Unión Europea, y por la cual todos quieren, ¿no? Muchos países quieren entrar ahí, es por la ayuda de fondos. Tiene un dinero, y entonces la Unión Europea transfiere recursos, transfiere dinero para homogeneizar, ¿no? el territorio, ¿no? Para construir obras de infraestructura, para fomentar, pues, la creación de empresas, todo eso, ¿no? Entonces, hay una distribución, todos aportan una cuota y esa cuota que entre países se va distribuyendo. Entonces reciben fondos europeos. Ahora también acá tiene que ver quién impulsa esto, ¿no? Es todo un bolondrón, ¿no? Todo un bolondrón. Si son partidos de derecha, ya. Si son partidos de izquierda, no, por ejemplo acá, no, el Alianza del Pacífico sería de los partidos de derecha. El ALBA de los partidos de izquierda. Entonces, escucha. O UNASUR también, el fenecido UNASUR.
UNASUR también, que era, me parecía una buena idea, la Unión de Naciones del Sur, ¿no? La Unión, pero se hizo la sede, todo, ¿no? Pero ya, pues finalmente fue desestimado, ¿no? Por ejemplo, una idea, ¿no? En esta integración podía haber sido, por ejemplo, que América del Sur en su conjunto como países, pudieran, por ejemplo, pues apoyar o brindar un fondo, ¿no? Poner el dinero para desarrollar vacunas, ¿no? Entonces, ¿quién es el país más adelantado o que tiene la industria farmacéutica más adelantada? Es Argentina y Brasil. O sea, tenemos un fondo para construir la fábrica de vacunas en Argentina, y luego Argentina nos vendía en preferencia a nosotros, por ejemplo, en caso de vacunas. Entonces, esa clase de acuerdos se podrían llegar, pues, si es que existiera pues, un organismo que funcionara, ¿no? Un compromiso, pero no hay, ¿no? O sea, las causas son muy diversas. Uno, la falta de compromiso político, la negativa de los presidentes latinoamericanos a compartir su soberanía, a ceder soberanía. Cada uno tiene ahí su visión de cómo debe ser su país, entonces cada uno piensa que su país es suyo, es su propiedad, y entonces no ayudan, ¿no? Bueno, la PEC es un foro, no es un grupo, es un foro, es una reunión. Entonces ese foro se realiza cada cierto tiempo y asisten los países de la región de Asia y Pacífico. Bueno, ¿qué es la internacionalización y la globalización y la mundialización? Bueno, la internacionalización simplemente es el aumento del comercio internacional, ¿no? A ver, por alguna razón, ya sea geografía, ya sea, por ejemplo, no sé, pues se descongela el Ártico, entonces hay una nueva ruta comercial, o un país que estaba cerrado por guerras, por ejemplo, ¿no? Se pacifica, entonces ya las otras regiones pueden restablecer relaciones ¿no? Normales con ese país. Entonces aumenta, pues, de la noche a la mañana en una región o entre dos países, y se incrementa sus intercambios, ¿no? O el país mejora su productividad, o ambos mejoran su productividad, entonces tienen más bienes a disposición, aumenta ese comercio. Entonces ese comercio empieza a darse en todos los ámbitos y se empieza a sentir la influencia cultural, porque los bienes nunca llegan solos, ¿no? Los bienes llegan acompañados de las ideas, de las posturas de personas, ¿no? Entonces aparece lo que es la globalización, ¿no? Como un proceso, mejor dicho, el aumento de los bienes da paso a dos formas, ¿no? Uno es un proceso espontáneo, y otro es un proceso dirigido, ¿no? Muy bien, entonces la globalización, por lo tanto, sería un proceso de ¿no? de integración. Es un proceso de integración, ambos son procesos de integración, pero uno es un proceso, digamos, natural, ¿no? Espontáneo, un proceso no dirigido, que es propio de todo lo que significa, ¿no? No dirigido, de todo lo que significa o todo lo que va acompañado con el comercio, ¿no? Que es la cultura, lo social, ¿no? Lo económico,
¿ya? Etcétera, ¿no? Igual también aquí la mundialización sería dirigido por el Estado, ¿no? Por los Estados. Entonces tenemos pues acá instituciones como la Unión Europea, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, todos son organismos creados, ¿no? Para fomentar la integración del mundo, ¿no? Entonces, esa es la mundialización. Por eso es que hablan del orden económico mundial. No dicen el orden económico global, sino dicen el orden económico mundial. ¿No? Es el Banco Mundial y no es el Banco Global. Porque la palabra globalización está más referida a este proceso natural, ¿no? Es un proceso natural, como es una consecuencia natural del comercio, ¿no? Uy, ya estamos terminando. Consecuencia natural del comercio. Muy bien. Terminamos. A ver. Ya nos vamos. Bueno, estimados estudiantes, un placer haberlos tenido. Espero que haya cumplido sus expectativas. Espero que la clase les haya resultado informativa. Así que yo les deseo a ustedes muchos éxitos en el examen de admisión, en su ingreso, y no se desanimen, por favor, ¿ya? No se desanimen. Puede ser que haya dificultades, pero no se desanimen, sigan adelante. Mucha suerte con eso. Nos vemos.